Fórmula Noticias con Jaime Núñez. Regresamos. La agenda política en Fórmula. Estamos de vuelta en este espacio informativo. Después de esta pausa comercial vamos a continuar. Vamos a platicar de lleno de toda la política, todo lo que nos dejó el 2015 en temas políticos en esta mañana de domingo. Más adelante vamos a platicar con el consejero del Instituto Nacional Electoral, Arturo Sánchez Gutiérrez, para que nos comente qué nos dejó todo el 2015 en el tema en la arena electoral, pero todo va de la mano. Y bueno, me da mucho gusto poder saludar esta mañana, como todos los domingos, en este su espacio, a Fernando Ávila. Él es nuestro experto en la agenda política. Fer, ¿cómo estás? Jaime, muy buenos días. Igualmente poder saludar a todos los hombres del auditorio. Qué gusto tenerte ya en este, pues prácticamente es el último programa del 2015 y bueno, se nos va el año. Para recuperar y entrarle de lleno al 2016, esperemos con todo vigor. Oye, Fer, a ver, ¿cómo empezamos el año? Pues lo empezamos muy con trastabilleos y con focos rojos bien importantes previo a las elecciones, todo lo que estaba en el tema de los normalistas de Ayotzinapa, la reforma educativa. ¿Cómo ves este año que estamos cerrando? Mira, sin duda alguna fue un año muy complejo desde el terreno político, lo dices bien. Arrancamos todavía con el tema muy fuerte, muy fresco respecto a lo de Ayotzinapa, y finalmente la manera o la forma en la que se le intentó dar salida, inclusive recordemos que el tema provocó cambios en el propio gabinete del presidente Enrique Peña, sin duda alguna tuvo un impacto relevante en lo que fue el proceso electoral del 7 de junio, y todo ello, el cómo desvirtuó la atención que se le estaba dando a las reformas estructurales, particularmente, por supuesto, la reforma energética y la reforma educativa, que no lograron asentar en el ánimo de la población una sensación de los cambios que esto podría generar y sobre todo los beneficios que estaba buscando el gobierno federal se pudieran empezar a permear precisamente para ese primer semestre del 2015. En ese sentido, sin duda alguna, la reconducción política que tuvo que emplear el gobierno federal impacta, insisto, en cómo la sociedad entiende el proceso electoral. Además, finalmente también, como lo hemos estado platicando a lo largo de todo el año, el cómo las nuevas reglas de este proceso, la forma inclusive de monitoreo, de fiscalización, va generando también un proceso electoral complejo, un proceso electoral distinto a los anteriores en términos de los tiempos de campaña, la manera en que se fiscalizó, e inclusive ya la operación propia del Instituto Nacional Electoral, que no estaba en el panorama hace 3 años en la última elección federal, y todos estos elementos o todas estas circunstancias sin duda alguna generaron un panorama no del todo optimista en esta primera mitad del año, pero que bueno, afortunadamente ya hacia el cierre del mismo pareciera que el panorama empezó a cambiar y podemos llegar al día de hoy ya en una circunstancia mucho más estable, en donde por supuesto se avisora un tema complejo políticamente hablando para el año que entra, pero que podemos cerrar o podemos decir que se cierra 2015 en un escenario mucho más positivo o mucho más benéfico de lo que inclusive pudimos haber previsto, ¿no? Sin duda alguna, de lo que pudimos haber previsto al inicio del año y cómo se esperaba que pudiera terminar. Oye, Fernando, uno de los temas que sin duda estuvo a lo largo de este 2015, pero que ha estado a lo largo de muchos años, es el tema de los derechos humanos. Han venido organizaciones internacionales, se ha marcado, y no nada más es una, hay varias que señalan que ahí hay una agenda pendiente que hacer. El subsecretario Roberto Campa ha salido a medios, lo ha dicho, él también, desde el gobierno también se sabe que ahí hay un pendiente. ¿Cómo ves? ¿El gobierno se está haciendo esa autocrítica suficiente? Porque no es uno, no son dos, son varios los organismos que señalan el tema, ¿no? Me parece que sin duda alguna es un tema muy complejo. Creo que el gobierno sí está haciéndose una autocrítica y está en este parteaguas. Más allá de Ayotzinapa, más allá de Tlatlaya, más allá de los temas que de momento surgen, como el año pasado o este mismo año, como bien lo dices, han sido también temas durante mucho tiempo discutidos. Sí. Inclusive, de hecho, la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos en nuestro país tiene poco tiempo comparativamente a lo que sucede en otros países. ¿Cuál es la problemática? ¿Cuál es la polémica? Sin duda alguna, aquel que es víctima de un hecho ilícito, lo que está buscando es el respeto a sus derechos, y el primero es que nunca debió haber sido víctima de ese ilícito. El entender que la comisión, que las distintas instancias estatales, inclusive municipales, de derechos humanos, deban defender los derechos de un presunto delincuente, causa un problema para la población, un problema de percepción fuerte.
Esto sin dejar de lado los casos en donde realmente, por ejemplo, el debido proceso como tal, estamos hablando de evitar tortura, de evitar la autoincriminación, de evitar, por supuesto, la revictimización, de evitar las confesiones obligadas o forzadas, todos estos elementos que están muy claros y que han sido también parte de estos distintos estudios que hacen organismos internacionales, van generando una circunstancia muy compleja para el propio gobierno, que tiene que estar dentro de lo que es el marco de la ley, no puede salirse de este elemento para poder llevar a cabo, por supuesto, sus distintas funciones, tareas y responsabilidades, pero al mismo tiempo el generar esta percepción y esta sensación en la sociedad de que se está actuando, insisto, conforme a la ley, que al delincuente se le está aplicando todo el peso de la misma, que está recibiendo el castigo que se merece por haber cometido un acto ilícito y que finalmente también está siendo resarcido a la propia víctima en los términos que la propia ley marca. El conflicto, el problema está en que la percepción, porque finalmente ese es el punto medular, la percepción ciudadana es que, uno, o el gobierno está no está teniendo el suficiente control precisamente para poder evitar algún caso de tortura o lo que ya mencionábamos, el fabricar culpables o generar inclusive confesiones forzadas, está siendo incapaz de controlar eso o, peor todavía, inclusive lo está provocando, lo está promoviendo o está siendo cómplice de las mismas. Y esa es la parte medular, la parte más complicada que tiene para poder resolver o solucionar el gobierno federal y los gobiernos inclusive estatales y municipales, porque es un tema que ya está en la mesa no solamente desde el punto de vista federal o nacional, sino inclusive, insisto, abarca lo que es los ámbitos estatales y municipales, pero que no se ha logrado encontrar ese punto de equilibrio en donde la víctima sienta realmente que se está aplicando la ley, que se está llevando el castigo correspondiente a quien lo violentó la norma, y al mismo tiempo que aquel que está siendo juzgado, que está siendo procesado por la comisión de un delito, igualmente se sienta, porque así lo establece la ley, sienta que se están respetando sus derechos humanos, que se está llevando a cabo el debido proceso y que en consecuencia se está desarrollando, conforme la propia ley marca, un proceso justo y adecuado para eventualmente llevar ya sea a la definición de una culpabilidad o a la liberación si es que no se encuentran los elementos suficientes. Oye, estamos platicando con Fernando Ávila, él es nuestro experto en la agenda política. Fernando, sin duda tenemos que hablar de política y tenemos que hablar de política, lo que sucedió aquí en la capital de la República Mexicana. Llegaron las elecciones, llegó el 7 de junio y pues cambió radicalmente cómo veíamos pintada de amarillo, ¿no? La Ciudad de México, la alternancia en algunas de las delegaciones, la presencia de un nuevo grupo político que muchos dicen que es lo mismo, nada más que se dividieron y se nombran o se llaman de diferente manera, pero bueno, la llegada, la irrupción de Morena a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a manejar varias de las delegaciones aquí en la capital mexicana, lo que pasó en Miguel Hidalgo, la continuidad de Benito Juárez aquí de hecho, delegación donde está esta radiodifusora y este canal de televisión, estas instalaciones de universidad. Cambió completamente, ¿no? Cambió todo el escenario de la Ciudad de México y reconfigura inclusive, por supuesto, el panorama para 2018. ¿Qué es lo que sucede? En el momento en que surge este nuevo grupo político, una incisión sin duda alguna del PRD y que reequilibra precisamente las fuerzas dentro de este partido, provocando lo que ya sabemos. Pero venía de tiempo atrás, ¿no? Una desbandada, bueno, no desbandada, pero sí. La diferencia, pues sí, claro, la sí desbandada, por si fuera realmente una desbandada, un desgrane de algunas fuertes de lo que es el PRD, figuras. De muchas figuras, de muchos militantes, pero la parte medular es, finalmente un partido puede perder militantes, puede perder figuras, pero no necesariamente perder la fuerza política que tiene en una entidad o en un lugar determinado, mientras no se constituya una nueva fuerza política, como fue el caso de Morena, en la propia capital, en este caso, en la Ciudad de México. Si no se hubiera constituido este partido político, hoy sin duda alguna seguiríamos hablando de un PRD con mayoría, homogeneidad del por PRD. supuesto, mantendría su mayoría en la asamblea, mantendría su mayoría en las delegaciones y no hubiera cambiado tanto el panorama. ¿Cuál fue la gran diferencia? Constituyes un grupo político con una fuerza sin duda alguna importante, producto de esta incisión que se hace dentro del PRD, y entonces este reequilibrio de fuerzas que provoca prácticamente una división del panorama o del territorio político, dividiéndose PRD, Morena, algunos ya territorios más o menos consolidados. En el caso del PAN, la sorpresa un poco las victorias del Partido de Revolución Institucional en algunas demarcaciones,
Y esto reconfigura el escenario. Y lo La reconfigura, asamblea por también, supuesto, ¿no? la Asamblea Legislativa cambiando inclusive esta mayoría que tenía el PRD y de alguna manera obligando también al propio jefe de gobierno a hacer un reajuste en su equipo, como también Claro. lo vimos hacia finales del año, y que de alguna suerte... De hecho, hasta les puso la renuncia, ¿no? Por supuesto, les pidió la renuncia Ajá, a todo a el equipo, todos. a todo Ajá. el equipo, y decidió Eso sí es cierto. Sí, en un no lo elemento en el que recordaba. tenía que evaluar quiénes estaban funcionando, quiénes no estaban llevando a cabo su tarea de la manera adecuada, y no solamente eso, porque a veces no es solamente un tema de que hagas bien tu trabajo, sino el cómo lo que estás haciendo contribuye o no, o de qué manera tienes que entenderlo y traducirlo en el nuevo escenario político. O sea, sin duda alguna el jefe de gobierno está pensando ya en lo que vendrá en 2018, independientemente de su propia condición personal, sino cómo va a operar la elección del 2018 para la Ciudad de México. Y en función de ello, tuvo que realizar estos ajustes, tiene que pensar en lo que será, sin duda alguna, el año que entra y fundamentalmente cómo va a llevar este equilibrio ahora, esta discusión, este diálogo, este acompañamiento, ahora con una nueva fuerza política en la Asamblea, que sin duda alguna será un contrapeso importantísimo dentro de lo que es el gobierno, y al mismo tiempo el poder coincidir o conciliar las posiciones en las propias delegaciones, que si bien es cierto, ya la Ciudad de México ya no es un ente centralizado como lo era hace todavía 20 años, donde un regente nombrado por el presidente nombraba a los propios delegados y todo ese poder se centralizaba en el jefe de gobierno, la realidad es que hoy, sin duda alguna, tienes que negociar y tienes que coincidir con los delegados. Fer, ¿me permites ir a una pausa comercial y regresamos para seguir platicando encantado de lo que nos dejó el 2015 en temas políticos? Como ya veo, bueno, nos va a hacer falta, vamos a pedir espacio de los siguientes 3 programas para seguir hablando de lo que dejó el 2015 en temas políticos. Vamos a una pausa y ya volvemos. Es Fórmula Noticias, soy Jaime Núñez, estamos de vuelta. Fórmula Noticias con Jaime Núñez. Regresamos.